Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de las pausas sagradas, del silencio incómodo, de la escucha activa y la escucha empática. Estate atento porque creo que te puede interesar este tema que es sumamente valioso en la comunicación de influencia con las personas, los equipos y hasta en la familia. Recuerda que este podcast está en Spotify, me sirve muchísimo si te suscribes, si le pones estrellitas y sobre todo también si comentas qué te pareció, si te sirvió y sobre todo que lo puedas compartir con más gente. Adicionalmente lo puedes ver en YouTube, estos videos están en mi plataforma y también me ayuda mucho si te suscribes, si le das a la campanita para que te esté avisando cuando hay un nuevo contenido. Me emocionó muchísimo escuchar de una persona que me dijo que todos los viernes la acompaño a trabajar, así que espero que te esté acompañando en ese momento en donde esta reflexión pueda influir en tu vida profesional. También está en iTunes y recuerda que lo puedes ver en mi página web. Vamos a estar hablando del tema de escucha activa y lo importante que es esta arma, pero sobre todo lo importante que son las pausas. ¿A qué me refiero? Cuando recién me independizo, hace 14 años, para poner esta consultoría de liderazgo, uno de los primeros cursos que tomé como para prepararme fue el de cómo construir relaciones exitosas. Y ahí venía el apartado de la comunicación, de cómo era un buen y un gran comunicador. Yo, que estaba en áreas de ventas, en áreas comerciales, pues obviamente me gustaba mucho hablar y conectar con las personas. Me sigue gustando, no me malinterpretes, lo sigo haciendo. Pero mi sorpresa fue cuando descubro que para poder comunicar, la principal característica era saber escuchar. Y yo decía, ¿cómo? ¿En qué momento voy a agarrar el micrófono si a mí lo que me gusta es hablar? Y entonces descubro que en ciertas situaciones, cuando tú quieres tomar el micrófono o hablar, es frustrante cuando hay más personas que están hablando, que sientes como esta necesidad de intervenir y no puedes, y se vuelve una situación frustrante decir yo también tenía algo padre que compartir y lo hago por compartir y sin embargo no pude y me frustré. Y un día aplico estas herramientas que aprendí y me decido quedar callada para ver qué es lo que sucedía. Y cuando me doy cuenta que porque yo no haya aportado algo, no pasó nada, no cambió el rumbo de la conversación, no cambió la percepción que tenían otros de mí, simplemente mi emocionalidad por compartir la regulé y descubrí que a veces quedarte callado, no solo no pasa nada que no contribuyas, que tienes más información y por ende tienes más poder. Entonces, aplicar esta parte de escucha activa, de quedarte callado, es una herramienta súper poderosa por varias razones. El impacto que tiene la escucha activa, y si has tomado cursos conmigo en el tiempo, sabrás que esos cursos permiten que la escucha activa, el impacto que tiene es conectas con la persona, la haces sentir importante cuando se siente escuchada y adicionalmente pues tienes, insisto, la información, ya que tiene información, tiene poder. En la aplicación de esta escucha activa, ¿qué es lo que sucede cuando debes de guardar silencio? Esos silencios incómodos, que la mayoría de la gente usa la escucha como para responder. Me he enfrentado con muchos de mis clientes que me dicen, Ale, es que me emocioné y yo quería intervenir en la conversación y yo quería participar y no me di cuenta que estaba interrumpiendo. Aquí en China, intervenir antes de que otra persona termine de hablar se llama interrupción. Y cuando tú interrumpas, lo único que le demuestras a otra persona es que no necesariamente te importa lo que tienen que decir y pareciera que lo único que importa es lo que tú tienes que decir. Adicionalmente, cuando las personas están en juntas o presentando, se enfrentan con que alguien cuestiona o comenta algo y sienten una necesidad inmediata de responder. Todos deberíamos de aprender a escuchar, no para responder, sino para aprender. Y en el aprendizaje radica el de dónde viene el comentario que hizo la otra persona, desde dónde lo está planteando, porque entre más me haga curiosa y descubra y pregunte y encuentre de dónde viene ese diálogo, puedo resolver y puedo responder de mejor forma. Pero tendemos a estar en autopiloto y en automático y lo primero que hacemos es, luego sentimos que tenemos que responder. Ponte en el lugar de que estás en una junta y estás exponiendo y una de las personas participantes hace un cuestionamiento y luego sientes así como ¡pum!, como resorte. Voy a responder a lo que está diciendo. Y en ocasiones es qué aprendo de lo que está diciendo y si tengo suficiente información. Y ahí radica el hacer suficientes preguntas abiertas para entender de dónde viene su cuestionamiento y saber si necesitan responder o no.
Yo siempre cuento esta historia que está trillada, pero mis dos hijos, es hombre y mujer, cuando él me viene y me cuenta algo, le digo, ¿me estás contando porque quieres que te sugiera algo? Me dice, sí, por supuesto, quiero que me digas qué opinas. Y cuando estoy hablando con ella, la mayoría de las veces me dice, mamá, te voy a contar porque no quiero, pero no quiero que me digas nada, solo quiero contarte. Y esto me lleva a un video que hace muchos años me compartió el padre Guillermo Serra, que se llama It's Not About the Nail. Les voy a compartir el link aquí abajo. En hay una pareja, un hombre y una mujer, en el que ella le quiere contar algo y él le quiere dar una solución. Y ella, es que no quiero que lo arregles, no quiero que lo resuelvas. En ocasiones las personas solo queremos ventilar y sentirnos escuchadas y no estamos buscando que nos den soluciones que aparte para nosotros no es la solución al problema que estamos teniendo. Insisto, te quieres sentir escuchado, validado y valorado. Entonces, chéquense el video, está bien interesante, pero tiene que ver con esta parte de la escucha empática. Hace muchos años, bueno, ya son muchos, pero parece que pandemia fue ayer, me certifiqué en un programa que se llama Search Inside Yourself Leadership Institute, que es Mindfulness para Liderazgo. Cómo estamos en el presente y consciente con diferentes herramientas como la escucha activa, como la inteligencia emocional, cómo generamos esta compasión, cómo podemos a través de la conciencia entender cómo decidimos actuar en nuestro liderazgo. Y en uno de los ejercicios que nos ponían era el reto de escuchar activamente sin interrumpir. El grado de dificultad, que este ejercicio lo pongo mucho en mis sesiones, es si tú vas a escuchar a alguien, ¿cómo logras entender que no esté tu mente ya resolviendo la respuesta antes de que lo que la otra persona esté diciendo? Que sepas escuchar quedándote callado, porque la mayoría de las veces queremos intervenir cuando sentimos esa conexión con la conversación, así como yo comenté al principio, y quieres intervenir porque te parece padre intervenir, y la verdad es que el intervenir antes de tiempo lo único que provoca es o no tienes suficiente información para intervenir antes, o le estás, como digo yo, el quitarrisas, interviniendo, robándole la historia, que es mejor la tuya que la de la otra persona, cuando la realidad es que en ocasiones, insisto, no es necesario participar. Y en uno de los ejercicios nos dijeron que teníamos que escuchar empáticamente. La diferencia entre la escucha activa y la escucha empática es que en la escucha activa es tú disiernes lo que está diciendo, escuchas las palabras y puedes parafrasear inclusive todo lo que la persona está diciendo en la conversación. Y en la escucha empática tú puedes sentir lo que la otra persona está pasando y expresarte de manera que le digas, puedo percibir que de tu conversación no la estás pasando bien. Puedo ver que hay mucha frustración en lo que tú estás experimentando en el momento. O me queda claro que hay mucha emoción y mucha alegría en este proyecto que acabas de lograr. Y eso ayuda a tener esta escucha empática. Entonces, ¿cómo podemos tener esta escucha activa y esta empática? ¿Y cómo podemos lograr entenderlo y ver en qué momento es necesaria y cuándo es necesario quedarnos callados? El silencio es incómodo. Cuando te quedas callado, en ocasiones yo era la típica que sentía que tenía, y creo que todavía a veces caigo en la trampa, que los espacios en blanco siento la necesidad de intervenir y aportar información porque es incómodo el silencio. Y bueno, por ejemplo, hace poquito fui a dar una conferencia que a la hora de la comida, como yo era la que iba a dar la conferencia, me dijeron siéntate donde quieras. Primero fue incómodo porque decía, siéntate donde quieras, ¿dónde me siento? No conozco a nadie. Pero pues yo soy la que pregono estas herramientas de cómo conectar, de cómo hacer relaciones de éxito. Pues me senté, le pregunté a una mesa de un par de mujeres que si me podía sentar con ellas, que si no estaba ocupado el asiento. Y a la hora que me siento y que todos ellos ya se conocían, pues mi principal impulso es empezar a sacar conversación. Imagínense que voy a dar una conferencia de liderazgo y me quedo ahí sentada sin hablar con la gente. Pues no hace sentido ni consistencia a lo que uno tiene que decir. Y recuerdo perfecto que empecé a hacer preguntas de tú de qué empresa eres y tú a qué puesto tienes y qué interesante cuántas veces han venido a este tipo de convenciones. Pero un par de personas que estaban en la mesa eran más de respuestas cortas. Y ahí es en donde empieza la incomodidad, cuando empiezas a sentir estos silencios, que son silencios que en ocasiones hay que apreciar, hay que sostener y hay que entender que no es necesario siempre intervenir. Entonces, en esos silencios, por ejemplo, en donde no es necesario seguir hablando, yo digo que en las negociaciones. Cuando tú estás negociando algo
y no sabes guardar estos silencios porque sientes que tienes que seguir hablando, es cuando justificas, por ejemplo, el precio de tu producto o servicio. Lanzas el precio y luego tienes que sentir que sigues hablando y dices, bueno, sí, es que este precio es porque tal y tal. Cada vez que tú tratas de validar lo que acabas de decir, pierdes la oportunidad de generar una mayor negociación. Aquí lo interesante es que logres quedarte callado o callada cuando estás lanzando el valor de algo y esperar a que la otra persona se sienta interesada, y tiene este doble efecto. A la gente no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Entonces, cuando tú te quedas callado y la persona no está clara de por qué ese precio, qué es lo que lo valida, y te pregunta, te dio permiso de que tú expliques qué es. Pero cuando tú desde antes empezaste como a justificar y a no quedarte callado, es cuando normalmente pierdes. Porque sonará a que tienes que justificar el precio de esa manera en lugar de esperar a que tal vez sí expresaste bien el valor y que la persona te permita estar abierta a entender más cuando ellos te preguntan, oye, ¿y el precio es por o qué incluye el precio o ese es el último precio? Y entonces te da suficiente permiso para que puedas seguir teniendo esta negociación. Entonces los silencios son necesarios en la escucha activa porque te permiten enganchar a la otra persona, conectar con lo que la otra persona quiere saber, sentirse interesada y te dan permiso de seguir platicando y de seguir diciendo. Y además en esta escucha activa, es importante entender que cuando tú simplemente, y esto viene en el tema de empatía, cuando alguien te cuenta algo y tú no escuchas para responder, sino para aprender y solamente le dices gracias por compartir, es lo que en ocasiones es lo único que quiere la otra persona. Solo quiere compartir algo contigo, sentirse escuchada y que tú puedas responder desde ese lugar, genera esa escucha empática. Agradezco que me tomes en cuenta. Recientemente le di una información a un familiar mío que hace mucho no veo y le conté algo que me dice, oye, muchas gracias por tener la confianza de compartir esta información conmigo. Y genera esta conexión invaluable en que no quería que me dijera qué barbaridad o está mal o está bien. Simplemente quise compartir algo y cuando me dijo gracias por tenerme la confianza, te genera poderosísimamente una mayor conexión. Entonces, si tú eres de estas personas que te das cuenta que no sabes guardar silencios de repente, que siempre estás queriendo llenar el espacio con información, intenta hacer esta práctica de poner el freno de mano, quedarte callado y ver qué es lo que sucede y qué descubres. Obsérvalo. Que no siempre tienes que estar aportando información y en ocasiones también es bastante valioso. ¿Qué impacto tiene cuando escuchas activamente y realmente escuchas sin responder y para aprender y entender qué dijo? Y dos, cuando escuchas empáticamente, la fuerza que tiene escuchar con esa conexión de empatía y qué conexión genera con la otra persona. Y en tus conversaciones, ¿qué tanto te escuchas? ¿Qué tanto te das cuenta que sientes esta necesidad de intervenir? ¿Y qué tanto simplemente escuchar te ayuda a estar más presente, a aprender más, a tener mayor curiosidad para desde ahí saber cómo puedes tomar mejores decisiones? Espero que este podcast te esté sirviendo, que te influya, que te recuerdes si ya lo sabías. Si ya has participado en mis programas, pues que te vuelvas a recordar de este concepto. Si no has participado en mis programas, búscame, porque constantemente, y tenemos una novedad para enero, ahorita estamos lanzando un mastermind para jóvenes profesionales. Estoy emocionada junto con una amiga que ella es experta en business strategy y en marketing y nos emociona muchísimo porque estamos convencidísimas que si a nosotras nos hubieran enseñado esto que nosotras ya sabemos de estos 30 y tantos años de vida profesional, pues nos hubiera ido mejor más rápido. Y generar esta comunidad con este tipo de conexión hace total diferencia a que te sientas solo o sola o que piensas que tienes que tener 40 años de experiencia para poder tener éxito.
Estamos muy emocionadas porque descubrimos en la primera sesión de descubrimiento, en donde los mismos jóvenes que participaron nos dijeron qué es lo que más necesitan en el momento. Y basado en eso, armamos esta metodología que se las vamos a empezar a implementar a partir del 2 de diciembre. Si eres un joven de entre 25 y 35 años y quieres tener las herramientas que ayuden a que crezcas más rápido, a que no te sientas tan solo o tan sola, a que conozcas a más jóvenes que están en esa búsqueda de ese posicionamiento de liderazgo y que tengas la certeza que vas a recibir un producto que normalmente se lo enfocamos a líderes de más alto nivel, de más experiencia, y esto lo vamos a bajar para ti. Búscame porque creo que es valiosísimo. Así que, si tienes algún joven que está cerca de tu vida y tú crees que no aplica para ti, coméntale, porque entre más aportamos para que otros tengan esta ayuda y estas herramientas, pues de alguna forma se nos regresa, aunque no lo hagas por eso, pero de alguna forma se regresa. Así que muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo capítulo y escríbeme si quieres algún tema o reflexión específica o quieras compartir alguna anécdota que pueda servir de inspiración para más personas.